Hoy en Pelocas nos acompaña una mujer fundamental del audiovisual. Ella escucha atentamente, captura cada palabra, cada susurro, cada silencio en el set para que la historia llegue limpia a nuestros oídos, con una amplia trayectoria en la industria y una capacidad camaleónica para adaptarse a cualquier producción. Hoy nos acompaña la sonidista Raquel Forcén. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta. Vaya pedazo de presentación que me has hecho. Muchas gracias. Hombre, te la mereces, porque sin sonido no hay producción. Eso es así. Aunque estéis en la oscuridad muchas veces. Eso es así, tal cual. Sí. Sí. ¿Qué te imaginabas que serías de pequeña? Mogollón de cosas. De todo, o sea, cantante, científica, o sea, de todo. De pequeña, de todo. Cada semana una cosa distinta. Sonidista nunca, porque yo no sabía que existía esta profesión. Pero muchas cosas. ¿Cómo llegaste a esta profesión? Pues de casualidad total, porque tenía muchos amigos que tocaban en grupos y hacían giritas por el circuito de rock madrileño, por salitas y tal. Entonces yo tenía una furgoneta y entonces les ayudaba a mover los instrumentos y siempre estaba cuando hacían la prueba de sonido y había muchas veces que no había técnico en la sala, entonces uno de ellos era músico y sonidista a la vez, técnico de sonido. Y un día yo le dije, joder, ¿por qué no me enseñas a tocar todos estos botones? Y así yo te echo una mano, ¿sabes? Y con la coña, pues al final acabé estudiándolo y en vez de dedicarme a hacer conciertos he acabado en el audiovisual, que es algo que me gusta mucho, o sea que genial. Un cambio radical, porque no tiene nada que ver una cosa, ¿no? El no rock tiene nada con que ver. él. No, es muy diferente, es muy diferente. De hecho yo estudié y todo mi arranque laboral fue para hacer conciertos y en el audiovisual caí también un poco por casualidad y me gustó mucho. Es como muy diferente, pero cada cosa tiene su rollito, ¿sabes? Claro. ¿Qué estudiaste? ¿Antes de sonido te refieres a...? Sí, en sonido. En sonido me hice un curso que eran 3 años, que era no oficial, porque no podía pagarme un oficial, no tenía dinero para un curso tan caro. Claro, es que todo lo del audiovisual cuesta mucho. Sí, entonces me hice un curso no oficial, privado, baratito, que eran 3 años, y luego me lo hice mucho de autodidacta. Enseguida empecé a trabajar, además el primer año empecé a trabajar, ya me fui de gira con una orquesta, paralelamente empecé a hacer suplencias en televisión, o sea que empecé como, venga, 1, 2, 3 ya, ¿sabes? Sí. Sí. Pero llegaste al sonido a través de los colegas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, completamente. De hecho, mira, una curiosidad. Estuve entre... ¿Qué estudio? ¿Sonido o caracterización y maquillaje? Ah, sí. Te lo prometo. Y al final me decidí por sonido porque tenía amigos que estaban metidos en el mundo del sonido y pensé que me podía beneficiar. En plan, por lo menos tengo a alguien que me pueda ayudar a meter la cabeza, ¿sabes? Claro. Y acabé estudiando sonido por eso. Y del rock, la escena del rock a la televisión y audiovisual, ¿cómo llegaste? Pues mira, al mundo del rock ya te lo he contado un poco, o sea, un poco por colegas y tal. Al mundo de la televisión también fue por otro colega, porque estaba buscando a alguien que le hiciera suplencias en CNN Plus, en un canal que había antes de noticias en el grupo Prisa, en Sogecable, que ahora es Movistar Plus. Y estaban buscando gente que les hiciese suplencias de verano en sonido. Y entonces llamaron a otro colega mío que era sonidista y él dijo que no y pasó mi teléfono y entonces empecé yo y llegué allí a un control de realización que no había pisado uno en mi vida, con los huevos aquí, porque de repente era como, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto que dice esta gente? ¿Qué es eso de entran colas? ¿Qué significa va total? Yo no entendía nada, tía. Entonces me quedé como 2 semanas yendo sin cobrar, solamente para empaparme del argot, para ver cómo eran las dinámicas de trabajo y para básicamente entender qué mierda estaba pasando ahí, ¿sabes? Y ya después de eso empecé yo a currar. Y luego me quedé 10 años, o sea que tan mal no lo haría, ¿sabes? No, seguro que no, porque vamos, 10 años es... Sí, vamos, 10 un años. montón de tiempo. ¿Te gustaba la tele? Me gustaba mucho la tele. Para mí era mi segunda casa, la verdad. Sí, te sentías cómoda. Y me hubiera quedado allí. Lo que pasa es que no conseguí nunca que me hiciesen un contrato fijo. Estuve de temporal durante 10 años y sin mucha estabilidad y llegó un momento que tuve que tomar alguna decisión y me cambié al mundo del rodaje. Ya, y como... Porque antes has dicho, ¿qué estudié antes?
¿Cuáles fueron tus pasos anteriores? Pues es que yo estudié sonido muy tarde. Yo me saqué el título con 28 añazos. Y antes de eso, como te he explicado antes, no sabía que quería ser de mayor, entonces probé muchísimas cosas. Yo tengo un título de oficial de primera en jardinería y paisajismo, que fue lo primero que yo estudié. Luego estuve 3 años trabajando en un taller de banistería también, o sea, ahí con la madera, que me encantó, fue precioso. Luego mucho perfil generalista de, pues eso, de recepcionista, camarera, cosas que no necesitas una formación concreta, Sí. pues para ganar unas pelillas mientras, yo qué sé, pues cuando eres joven no piensas tampoco mucho Claro, en el futuro. en el ¿no? futuro. Luego llegó un momento que me planteé que no podía seguir así, que tenía que estudiar algo, que fue cuando me decidí a estudiar sonido. Y de hecho, mira, una curiosidad, mientras estaba sacándome el curso de sonido, yo estaba trabajando en una casa de citas de recepcionista, telefonista. ¡Qué fuerte! Mientras cogía el teléfono y abría la puerta y hacía presentaciones, yo me sacaba mi cursito de sonido, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque, claro, Pues fue con 28 años curiosa, tía. tiene que ser, ¿no? Caí también de casualidad. Yo es que me estoy dando cuenta que en todos los lugares de mi vida he caído por casualidad. O sea, ahí caí porque contesté un anuncio de recepcionista y al ir a la entrevista de trabajo me dijeron lo que era y que si tenía algún problema, y fue como, yo sí, a mí no, o sea, me dijeron, es una casa de contactos, ¿tienes algún problema con esto? Y fue como, bueno, yo si a mí no me obligáis a contactar, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? A tactar, ¿no? Sí. Así que básicamente lo que hacía era eso, coger el teléfono y abrir la puerta, presentar a las chicas, hablar con el cliente de qué servicio quería, cobrarle, luego despedirle y hasta luego, Lucas, ¿sabes? Ya está. Que eras como muy correcta. Sí, intentaba, yo qué sé, estar muy en mi sitio porque es un mundo un poco delicado. Es un poco sordidete, la verdad. Sí, ¿no? Ir a cada personaje es... Ya ves. Pero bueno, hablemos de sonido. Que... Hablemos de sonido totalmente. Es muy guay. Explica para la gente que no sabe qué es un sonidista, ¿cuál es tu trabajo? Pues mira, primero, la palabra sonidista a mí me gusta utilizarla para lo que yo hago, pero no en todos los campos del sonido, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo normalmente trabajo sola. Entonces yo soy mi auxiliar, mi microfonista y mi jefe de sonido, todo junto. Por eso me gusta denominarme sonidista, porque englobo como todo. Por ejemplo, si hiciese ficción sería otra cosa mucho más compartimentada. Ahí sí que tendrías tu auxiliar, tu microfonista o microfonistas, tu jefe de sonido, etcétera, etcétera. Y nada, yo lo que hago es que básicamente todo lo que escuchas lo grabo. Y lo intento entregar lo más limpio posible a postproducción para que luego puedan hacer los procesos pertinentes en la edición, vamos. Vale. Básicamente capturo diálogos, es como lo más importante de mi trabajo, pero luego también no hay que olvidar los ambientes, fondos sonoros, algún efecto que mola llevarse, porque no todo está en las librerías. Claro. Entonces, pues eso. ¿Efecto sonoro te refieres a ruiditos o...? Sí, ruiditos. Por ejemplo, hay un plano que alguien abre la puerta, pues a lo mejor un chirrido de puerta. Sí, el chirrido de esa puerta mola y si yo me lo llevo, aunque luego a lo mejor en edición no interesa montarlo porque no cuenta nada que la puerta chirríe, pero me gusta llevármelo. ¿Y cómo te lo llevas? ¿En el ordenador? No, me lo grabo en mi grabador. ¿Ah, sí? Y es un archivo más, claro. Y luego yo en el parte pongo lo que es y así en montaje saben qué es lo que tienen. Vale, vale. Que estaba, no sé por qué en mi cabeza, que con el ordenador lo llevarías ahí preparado. No. ¿Cómo es trabajar en la industria del audiovisual? ¿A qué te refieres? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo funciona un poco tu rol en un rodaje? ¿Quieres que te cuente lo que yo hago desde que llego hasta que me voy, por ejemplo? Por ejemplo. Vale, pues yo llego con un carro. Llego ahí con mi carro, lo planto. Lo primero que suelo hacer es, si es un equipo que conozco ya más o menos sé a lo que voy, pero si no, intento hablar o con el ayudante de dirección o con el director para ver qué es lo que se espera de mí y un poco ubicarme. Claro. Después empiezo a montar. Lo primero que hago es dejarlo todo montado para ya quedarme ya tranquila y relajada y luego ya si eso me tomo un café, charlo con la gente y todo el rollo. Cuando empezamos a grabar, bueno, antes de nada, micrófono a las personas que vayan a intervenir, a los personajes. El momento de microfonar para mí es importante y
y no me gusta mucho que me metan prisa en ese momento porque me parece que es muy delicado, porque tú estás invadiendo mucho el espacio personal de la persona, le vas a tocar, le vas a levantar la ropa, claro. Entonces es un poco delicado, es casi como ir al médico, entre comillas. Entonces a mí me gusta tomarme mi tiempo, que nunca son más de 2 minutos, claro. Para presentarme, explicarle lo que le voy a hacer. Si es una persona que está habituada a que le microfonen, no hace falta. Pero muchas veces grabo cosas que los participantes no son profesionales, son empleados de una empresa o personas que no tienen experiencia y no necesariamente les han microfonado nunca. Entonces es un momento que a mí me parece delicado y me gusta cuidarlo especialmente. Sí, es íntimo, ¿no? También prefiero, como muchas veces trabajo con los micros escondidos en ropa y eso tiene una complejidad técnica añadida, me gusta tomarme más tiempo, o sea, todo el tiempo que necesite para chequear que esté todo bien, para luego no tener que estar cortando, porque para mí el momento de cortar es muy violento, no me gusta, creo que no me corresponde a mí además romper la atmósfera que se consigue generar en el momento de grabar y no me gusta tener que cortar, por eso prefiero asegurarme muy mucho antes de arrancar que está todo bien y luego ya tiramos. Claro. ¿Y qué viste en la industria de la música que te hizo plantearte que ibas a cambiar de sector al audiovisual? Pues es que empecé muy paralelo, entonces tenía una comparativa ahí en mis narices que era bastante clarificadora. O sea, yo empecé haciendo gira con orquesta. Ajá. Eso significa que yo me subí a un camión con otras 4 personas, íbamos en unas literas en la propia caja del camión. ¿Ah, sí? ¿Dormíais ahí? Sí, dormíamos ahí. Dormíamos en los viajes entre pueblo y pueblo. A lo mejor 4 horas, no más. Entonces llegábamos a un sitio, súper poco, era súper agotador. Llegábamos a un sitio, encontrábamos una tarima pelada, teníamos que descargar el camión entero, imagínate un equipo que pesaba 1 tonelada, colocarlo todo, tardábamos aproximadamente unas 8 horas solo en montar el escenario. Luego venía la prueba de sonido, y después el concierto, que además como eran fiestas de pueblo, eran 6 horas de concierto. Wow. A lo mejor empezaban a las 10 de la noche, luego había un descanso y luego hasta las 6 de la mañana. Ya ves. 5 o 6 de la mañana. Cuando terminaba el concierto, había que recogerlo todo, guardarlo en el camión, que eso eran aproximadamente otras 6 horas. Madre mía. Y luego al camión, al siguiente pueblo. Y ese era el rato que dormías. Y luego hacíamos turnos durante el bolo, y dormíamos detrás del escenario durante el concierto. Con unos buenos tapones, ¿no? Sí, claro. No, pero te aseguro que duermes, ¿eh? O sea, es que es tan agotador que duermes. Ya ves. Entonces yo tenía ese escenario, ese panorama, y luego a la vez tenía el otro escenario que era, voy a la tele, lo primero que hago es, yo estaba en el turno de tarde en aquella época, llego, me dan de comer, voy a un sitio con aire acondicionado, claro. Estoy sentada, charlo con mis compañeros, me tomo un café, trabajo también, pero era como muy diferente y además es que económicamente era muy parecido a lo que me pagaban en los 2 sitios. Entonces al final fue como, madre mía, yo miraba a mis compañeros de la orquesta y les veía y parecían señores de 55 y a lo mejor tenían 23 y era como, Dios, esto desgasta mucho. Esto no es muy llevadero. Y sin embargo en la tele es que estaba tan a gusto. Claro. Y luego además molaba mucho también el trabajo que hacía en la tele, que no es que digas es aburrido, que por ejemplo operar un informativo para alguien de cámara es un rollo porque estás plano fijo, plano fijo, plano fijo, plano fijo. Pero en sonido es muy dinámico porque estás controlando microfonía, mientras estás testeando a lo mejor una llamada de teléfono que entra o una conexión en directo, lanzas vídeos, o sea, es como muy dinámico. Estás todo el rato, lanzas músicas, tal, es muy dinámico, mola mucho. Claro, es bonito. Sí. Y las llamadas, ¿cómo...? Claro, tú no puedes controlar mucho cómo se escuchan, ¿no? Porque siempre es como que se escuchan fatal. No, eso es la conexión, ahí poco puedes hacer. Simplemente probar que te está llegando el audio y luego muchas veces te pasa que cuando pruebas está guay y cuando lo lanzas al directo es cuando empieza a fallar. Porque si tú te das cuenta en la prueba que está mal, estableces de nuevo la conexión. Claro. Pero es que lo que te suele pasar es eso, que en la prueba está todo bien y de repente cuando tal, chao. Se estropea. Bueno. Cosas del directo. Claro. Lo hace más interesante. Sí. Te pierde ¿no? Sí, tienes que estar un poco más espabilado y tomar decisiones rápido y actuar rápido y adelantarte mucho también. Claro. ¿Qué material es el básico como para empezar una carrera como autónomo del sonido? Vale, yo te voy a hablar en rodaje, porque luego hay muchos tipos de sonidistas o de técnicos de sonido.
vamos a llamar. Pero yo para rodar considero que un equipo básico sería un grabador de 2-3 pistas, un par de radios y un boom, que es el micro de cañón que montas en la pértiga, que es el que operas desde... O sea, tú vas con tu grabador colgado y tu pértiga y tu micro. Vale. ¿Y ahora qué llevas tú a un rodaje? ¿Qué llevo yo a un rodaje? ¿Cuánto tiempo tienes? Digamos que, bueno, algo tenemos. Bueno, a ver, lo primero es que cada proyecto es particular. O sea, yo cada vez que preparo mi carro todos los días. No es que vivan las cosas metidas en mi carro. Yo voy cogiendo equipo según las necesidades que veo que tiene cada producción. Siempre y cuando me contactan, generalmente para yo hacer el presupuesto ya sé qué dotación tengo que llevar, por ejemplo, qué número de personajes hay simultáneos en un plano. También es importante para mí saber con qué tiempos cuento, porque en base a eso determino si necesito un ayudante o si puedo hacerlo yo sola. Todo eso influye. Entonces, una vez, imagínate que es una producción en la que hay 3 personajes simultáneos, pues me tengo que llevar 3 radiomicros, siempre uno más de backup por si acaso, porque es mucho más rápido cambiar si uno te falla, cambiar por otro, que ponerte a mirar a ver qué es lo que le pasa al micro, ¿sabes? Claro. Luego llevo el boom, que es el micro de pértiga que te he explicado antes. Suelo llevar un trípode, porque hay algunas veces que estoy estática, entonces lo coloco en trípode, es más cómodo para mí, me permite operar el grabador de manera más libre sin tener nada en las manos. Llevo siempre mucho cable, bueno, mucho cable, tampoco mucho cable. Me gusta llevar como mínimo 2 cables de 5 metros y un cable de 10, como mínimo, a no ser que sepa que hay algo concreto que voy a necesitar algo más. Llevo el grabador, llevo siempre 2 cañones, uno más largo y otro más corto, porque depende de lo cerca que pueda estar del personaje, utilizo uno u otro, con 2 patrones polares distintos, uno es hipercardioide y el otro es más abierto, más cardioide. Muchas veces llego a las localizaciones y no sé cómo son, porque no he estado localizando antes, entonces no sé si tienen mucha reverb, poca reverb, si están bien aisladas, si no. Y en función de la sonoridad del sitio decido también qué micro utilizo. ¿Qué más llevo? Suelo llevar al menos un envío para hacer un embebido en una de las cámaras, porque creo que luego ayuda mucho a la hora de montar el tener el audio embebido con el vídeo. ¿Qué más llevo? Luego es que llevo un mogollón de por si acasos, ¿sabes? Llevo una bolsita llena de cablecitos, yo qué sé, por si lo que pueda necesitar. Llevo otra bolsita llena de anclajes, brazos mágicos, latiguillos, bongos, pulpitos, cositas para sujetar. Ajá, todo Luego diferente. llevo también cosas para fijar micros, protectores de viento, etcétera, etcétera. Es que llevo muchas cosas, es que ¿qué te voy a contar? Llevo hasta pesas, llevo de todo. Antes has dicho que trabajabas sola, pero también acabas de mencionar que si el rodaje lo exige, llevas a gente. Sí. ¿Cómo es la dinámica de equipo? Pues a ver, a veces me pasa que me dicen que tengo que ser súper rápida microfonando porque no hay mucho tiempo. Por ejemplo, cuando trabajo con deportistas de primera línea o CEOs de grandes empresas, si son varios y el momento microfonar es muy breve, necesito tener otra persona ahí conmigo, que es cuando llevo un microfonista conmigo. Básicamente, si veo que lo voy a necesitar, lo pido. Si me lo autorizan, lo llevo, claro. Yo trabajo con un equipo de otros técnicos de sonido, de mi confianza, somos como 6 o así. Somos como un colectivo de autónomos de sonido. Y entre nosotros, aparte de que nos ayudamos a cubrir todos los rodajes que salen, porque a veces te puede pasar que en un día te salgan 5 rodajes, sí, ¿sabes? Luego en una semana no te sale ninguno, te salen 5 el mismo día. Entonces ahí necesito tener gente conmigo de mi confianza, que yo sepa que lo van a hacer de una manera similar a la mía, y gente que responda, y gente con código ético y una serie de cosas que yo considero indispensables para poder trabajar, y entonces nos lo vamos repartiendo y así cubrimos todo. O a lo mejor necesitamos ser varios para la misma producción, como el caso este que te digo de que necesito llevar microfonista o algún ayudante o algo así. O a veces son 2 sets y no es un microfonista, es un segundo técnico de sonido. Es que depende de la producción, ya te digo, se hace todo como muy dedicado. ¿Y a ti cuando sois varios, a qué te gusta dedicarte más? ¿A estar pendiente de la controladora o de los micros?
Pues a mí es que me gusta todo. Eso va más en función de quién es el cliente. O sea, si es un cliente mío, lo normal es que yo vaya de jefe de sonido y que tú, compañero, vengas de microfonista o de segundo operador o algo así, pero yo he ido muchas veces para mis compañeros de microfonista y de ayudante también. Sí, que no, que os intercambiéis el rol y no pasa nada. Entre nosotros sí, no tenemos ningún problema de jerarquías. Somos bastante poco amigos, de hecho, de jerarquías. Claro, es una cosa que por eso me gusta mucho trabajar en rodajes pequeños en vez de en rodajes grandes. También me gusta trabajar en rodajes grandes, pero es verdad que noto mucho esa jerarquía, que me parece un poco cerrea de más a veces. Claro, esto me lleva a preguntarte que qué roles existen dentro del mundo del sonido. Pues en un rodaje grande está todo muy compartimentado y muy jerarquizado, entonces el que es jefe de sonido siempre es jefe de sonido, que es el que está sentado haciendo la mezcla y haciendo el registro de todos los canales de audio. Luego están los microfonistas, que son los que operan el micro de cañón en pértiga, que puede haber uno, puede haber dos, depende de la producción, de lo compleja que sea. Y luego hay otra figura que es el auxiliar de sonido, que normalmente, aunque yo esto es una cosa que no entiendo mucho, coloca los radiomicros y luego asiste en plan, pues si necesitas cambiar unas pilas o ir a buscar un cable o chequear una antena o cualquier historia, es la persona que tienes ahí de apoyo también para ayudar en el equipo. Uh-huh. ¿Qué diferencias hay? Porque claro, estás diciendo de los sets grandes, pero también hay mucha diferencia en trabajar en un teatro, en la tele, ¿no? En la música. Sí, muchísima. Sí, no tiene nada que ver, de hecho. O sea, se utilizan equipos distintos y formas de trabajar diferente. En un evento, por ejemplo, en directo, ya sea de música o corporativo, en plan, pues gente hablando en un escenario, no necesitas el mismo equipo que para rodar. Ahí, por ejemplo, necesitas tener altavoces, necesitas una mesa de mezclas que te permita mezclar mejor con faders que con potenciómetros, que son los que llevamos nosotros colgados. Uh-huh. En los grabadores de campo de rodaje te tiene que permitir ir colgado con él en una bolsa y que lo puedas operar de manera cómoda y ver los búmetros, la información de la pantalla de manera directa. En un teatro, además, es muy probable que te toque también hacer luces, aparte de sonido. Se controlan un poco las dos cosas. Sí, eso es súper habitual, que te pidan también hacer luces. Sí, es muy diferente cada sector, por así decirlo, es muy específico. Claro, entonces habría como que si te quieres dedicar al mundo del sonido, igual pensar en qué sector te gusta más, ¿no? Para especializarte en eso, porque hay tantos cursos, ¿no? Hoy en día. Eso sería lo ideal. Luego, tampoco tienes por qué ceñirte solo a uno. Tengo muchos compañeros multidisciplinares que le dan a todo. Entonces, puedes también dedicarte a hacer un poco de todo. Pero si te quieres especializar, al final es muy difícil. Cuando tú estudias no sabes lo que quieres hacer. Claro. Porque estás entrando en un mundo que es muy nuevo. Y muchas veces ni siquiera sabes que hay esa diferenciación y hasta que no empiezas a trabajar no lo empiezas a ver y no te das cuenta de dónde te sientes tú más cómodo. Creo que tampoco hay cursos así como específicos. O sea, tú estudias sonido, empiezas por la parte teórica de la física del sonido y la formulación y toda esta parte así más teórica. Siempre te enseñan luego cosas de escenario para conciertos y tal. Del rollo audiovisual creo que hay menos formación, o sea, al final también es que yo he aprendido mucho muy sobre la marcha y muy trabajando, ¿sabes? Claro. O sea, el curso de auxiliar con alguien al principio. Al principio, bueno, en realidad no. O sea, bueno, si entraste casi en la tele directa. Sí, es que en la tele fui directa a mesa, o sea... Claro. Caí se ha aprendido trabajando. Sí. Es que ahí era rotatorio, o sea, una semana estabas en mesa, la semana siguiente estabas en plató, la semana siguiente estabas en mesa y así todo el tiempo, entonces le dabas a todo, no había mucha jerarquía. Luego en otros canales que estuve después en otras teles sí que había más jerarquía. Ahí sí que sí, el de plató era de plató, el que estaba en mesa, pero no tiene por qué. Vale. ¿Y crees que hay muchas mujeres en tu sector o pocas? Pues creo que ahora ya afortunadamente va habiendo más. Sobre todo hay más en pospo, en edición de sonido. En directo somos menos, pero ahora ya somos más que antes. Cuando yo empecé era una rareza, la verdad. Sí. Sí, eras como el bicho raro. ¿Qué? Te veían y te decían la de maquillaje está allí, sí, ¿no? El camerino. ¿Me ha pasado alguna vez? No, va en serio. Alguna vez he llegado con una maleta
al rodaje y me han dado por hecho que era maquillaje. Sí. Sí. No sé por qué relacionan a las mujeres solo con el maquillaje y no con Sí, los maquillaje, aspectos más vestuario, técnicos. producción, a lo mejor. Sí, pero es verdad, les cuesta como... Ahora ya te digo que ya afortunadamente las cosas están cambiando, pero Sí. sí hay esa... ¿Y qué tal con las subvenciones? Ostras, con las subvenciones estas de la igualdad, dices. Sí. Jo. Qué melón. Abrimos la polémica. Amiga, qué melón has abierto ahí. Pues hombre, eso me imagino que como todo nace con una buena intención, con intención de corregir una injusticia o facilitar el acceso de las mujeres a determinados sectores, pero al final no siempre se ejecuta de manera correcta. Ya. Entonces al final pues pasan cosas, hay un poco de fraudes de ley a veces. A veces se utiliza también para enfrentarnos a sonidistas y sonidistas, ¿sabes? Que son muy listos, sonidistas. Bueno, son muy listos algunos personajes de producción, te voy a decir, no te voy a decir más, ¿vale? Claro. Pero sí. Sí, me imagino que intentarán, ¿no?, buscar una vía para engañar. No para engañar, pero a mí sí que muchas veces, por ejemplo, me han usado como excusa lo de la subvención para justificar delante de un compañero masculino que no le llaman para ese proyecto porque es que les obligan a meter a una mujer, porque claro, es que me obligan porque la subvención, no sé qué. Y al final parece una tontería, pero es un comentario, primero, que, joder, afronta las cosas. No sé, Claro. sé un poco honesto. Sí, total. Porque tú llamas a una mujer para un puesto técnico si te interesa esa subvención porque tú lo decides. O sea, no porque te obligue nadie ni nada. Sé un poco honesto con tu decisión y date cuenta de que de esa manera lo que estás haciendo es enfrentar a ese señor de sonido con esta señora de sonido que no tiene culpa de nada, ¿sabes? Y también desvalorar un poco tu trabajo como mujer, ¿no? Sí, porque totalmente. Es como, ¿qué pasa? Que no me hubieras elegido a mí si... Totalmente. A mí es que me gustaría que llegara un momento en el que mi género pasara totalmente desapercibido, porque es que yo hago sonido con mis oídos, con mi cabeza y con mis manos, no con lo que tengo entre las piernas, ¿sabes? Claro. Entonces es un poco absurdo. ¿Tú te refieres a ti misma como el técnico de sonido? Sí. Hola, soy el técnico de sonido. Por eso también me gusta lo de la palabra sonidista, porque es como neutra. Pero esto no lo hago por nada, sino porque es un poco confuso decir la técnica de sonido, porque parece que estás hablando de un procedimiento. Ajá. ¿Sabes? Entonces es como, ¿qué técnica utilizas para microfonar? Pues mi técnica de sonido es tal. Claro. ¿Sabes? Sí. Pero si tú dices, hola, soy el técnico de sonido, no hay fallo. O sea, no todo el mundo lo entiende. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo preparas tu cuerpo para aguantar muchas horas las pértigas y con los brazos levantados, que yo cuando os veo os admiro lo más grande? Pues mira, lo primero de todo es bastante básico que tu material sea muy bueno y que pese poco. O sea, yo por ejemplo trabajo con unas pértigas que son maravillosas de fibra de carbono, que no pesan nada, que muchas veces la gente me dice, ay, ¿me dejas cogerla? Y es como, claro, toma. Y cuando la cogen es como, ¡hola, qué ligera! Y es verdad, es muy ligera. Luego también hay que tener en cuenta que el peso está en el otro extremo. Entonces esa descompensación te hace que tires mucho de lumbares y es un poco cansado. Pero bueno, intento mantenerme fuerte, me gusta, siempre he sido una persona que me gusta el ejercicio, me gusta ir al gimnasio, entonces procuro estar bastante siempre en forma todo lo que puedo. Y luego también es muy mental. Ya. El aguantar ahí es físico, pero también es muy mental. Estás muy concentrado en coger el sonido de la mejor manera posible y lo último que piensas es en que te está doliendo la espalda, ¿sabes? Ajá. ¿Y los brazos no se te cansan de estar así? Sí, también un poco, los hombros, un poco el cuello, pero sobre todo las lumbares. Es lo que más, a mí por lo menos, es lo que más se me suele cargar. Y luego también depende de la situación. Yo siempre que puedo optimizo energías y si es estática la grabación lo pongo en un trípode. Ajá. Porque también es más cómodo para mí tener libres las manos para ajustar ganancias y las correcciones que tenga que hacer en el grabador, poderlas hacer con las manos libres, ¿sabes? Ya. Y si es una conversación entre una o varias personas, ¿podrías hacer eso de ponerlo estático? Si llevo tantos cañones como personas, sí. Ajá. Que a mí es así como me gusta trabajar, porque ajusto cada micro a la sonoridad de cada voz. Ah, vale. O sea, no todo el mundo tiene la misma sonoridad. Claro. Y te puede pasar que en una conversación de dos, uno tenga una sonoridad súper potente y el otro hable para el cuello de su camisa
Y si tú coges, se puede operar la pértiga e ir de uno a otro, claro, lo hemos hecho 1000 veces. Pero al final te encuentras con que tienes que buscar un promedio en el que tiene la sonoridad más alta está al borde de la saturación y el que habla por el cuello de su camisa está un poco bajo, porque lo estás cogiendo con el mismo micro, entonces eso luego te obliga a ajustar esos niveles en postproducción. Entonces, si lo puedes entregar cada micro ajustado a cada voz, es que todo luego es mucho mejor, más rápido en sala y todo, ¿sabes? Yo prefiero, si se puede, por presupuesto, trabajar así. Claro. Cuando no se puede, pues no, pero... Porque claro, tú tienes todo el material, pero tú decides qué llevas en unidad con la pasta que te van a dar, ¿no? Y también por el trabajo que supone, no es lo mismo montar un micro que 7. Claro. No se tarda lo mismo, no es el mismo esfuerzo. Es optimización de recursos siempre, ¿sabes? Y sí, también tiene mucho que ver con el presupuesto, claro. Claro, no lo vas a poner facilidades, ¿no? Aunque tú quieras es que no salga lo mejor. Justo. Claro. No sería justo. Otra cosa es que el día de mañana tú me llames y me digas: oye, Rachel, super colega, voy a rodar un corto y ¿me haces el sonido? Y yo te diga, claro que sí, cuenta conmigo y con todo mi material, amigo, porque me apetece, ¿sabes? Pero en la mayoría de las veces no estamos aquí para eso. Yo soy realista, tía. A mí me gusta mucho mi trabajo, pero lo hago para comer. Claro, sí. ¿Alguna vez te has lesionado? Sí. Sí. ¿Y cuáles son los motivos de las lesiones? Pues mira, ahora mismo así me estoy acordando de una vez en una serie que estuve rodando en Alicante, que estábamos esperando, porque normalmente sonido siempre se queda un poco al margen mientras se monta plano. Es como que dejas trabajar a eléctricos y a dirección de fotografía para que monten su plano, tranquilo, sin interferencias, sin estar por en medio, y luego después ya tú decides dónde te colocas, por dónde entras y cómo lo coges el audio. Y hubo una de las veces, bueno, pasa mucho, ¿no? Que en cuanto está cámara, generalmente hay tendencia a decir, venga, motor. Y es como, espera, que me toca, ¿sabes? Pues hubo una vez en la serie esta que te cuento en Alicante que escuché lo de motor, me metí corriendo, me coloqué mal, pensando que iba a ser cuestión de 30 segundos y luego era una secuencia de 8 minutos. Y cuando terminé, pues me había contracturado horriblemente el trapecio y ya no pude seguir currando. Tuve que cambiarme con mi compañera, irme yo al grabador y ella a la pértiga porque ya no pude seguir trabajando. Madre mía. O sea que sí, es importante que todo el mundo tenga su momento para trabajar. Claro, que igual cuenten con vosotros en la escaleta a la hora de montar, ¿no? Que también tengáis un tiempo previo antes de darle el rec. Yo creo que ese tiempo existe, lo que pasa es que es muy difícil calcularlo 100% porque luego te pasan 1000 cosas y 1000 imprevistos. Claro. Pero sí, es importante, sobre todo, es importante entender que cuando todos los departamentos nos quedamos atrás para permitir que el departamento de cámara trabaje y componga su plano bien, después es cuando tenemos que entrar los demás. Y los demás me refiero no solo a sonido. Muchas veces vestuario tiene que entrar a retocar una rúa o maquillaje tiene que entrar a hacer su retoque. Todo el mundo tiene que tener su momento para hacer bien su trabajo, no porque quieran ellos, porque esto es un proyecto común, es para que el proyecto final salga bien, 100%, que cada uno cuide su parcela y tenga tiempo para hacer su trabajo, redunda en la calidad del producto final. Claro. ¿Cuánto tardas más o menos en montar un equipo sencillo para un rodaje? A mí me gusta ir con 1 hora de tiempo, no tardo 1 hora, pero me gusta ir con 1 hora porque si me pasa cualquier tontería, tengo margen para poderla solucionar y porque no me gusta ir agobiada. Entonces yo con 1 hora soy feliz. Si tengo que apretar no pasa nada, se aprieta y se montan menos, pero si puedo tener 1 hora, genial. Explícale a la gente que no conoce la industria qué es un white track. Pues es una grabación que haces de audio al margen de cámara, que puede ser o bien de texto, en plan un diálogo que no hayas podido capturar correctamente, porque a lo mejor por valor de plano, si es un plano muy abierto no puedes entrar bien, pues lo coges luego, o directamente algún ruidillo, en plan, pues pasos. A veces nos pasamos la vida pegando fieltros en los zapatos de los actores, generalmente de las actrices con tacones, porque muchas veces el propio acting de caminar, si el sitio es muy reverberante y el suelo es que suenan bien, que se escuchan muy potentes, a veces te puede interferir un poco con la voz. Entonces colocas unos fieltros
y esos ruidos de tacones ya no te molestan para la frase. Pero luego queda muy raro, estás viendo a una persona caminar con tacones y que no se escuche. Entonces lo grabas aparte para que luego tú en edición le puedas dar el nivel que quieras, porque si va mezclado en el mismo micro ya no hay posibilidad de modularlo. Pero si son dos pistas diferentes, tú decides cuánto texto y cuánto tacón quieres, ¿sabes? Claro. Por ejemplo. ¿Y cómo modulas el sonido de caminar de un tacón? Eso tiene que ser complicadísimo, ¿no? No, eso tú lo grabas natural y luego en edición Vale. simplemente bajar ese canal un poquito o subir lo que quieras, Vale. lo que interese. ¿Cuáles son los ruidos dentro de un rodaje que te pueden molestar más y fastidiar el sonido tuyo? Pues a ver, siempre depende mucho de cómo es la localización donde estamos. Si estamos en un plató insonorizado, pues normalmente no suele haber ningún problema. Se apagan los aires acondicionados, las climatizaciones y todo esto. Las baterías de cámara se conectan a cargar en una habitación aparte porque hay cargadores que soplan mucho. Y si se puede activar que no hagan ruido los ventiladores de la técnica, de focos, balastros, cámaras, etcétera, etcétera, todo eso se intenta siempre minimizar. La gente del equipo que sea muy consciente de que estás grabando con sonido directo y que primero que silencio es silencio, no es me pongo a murmurar, es silencio, ¿vale? Y cuando digo, a veces no solo grito silencio, a veces digo silencio y no nos movemos. ¿Por qué? Porque se escuchan los pasos, porque se escucha el roce de la ropa cuando tú te mueves. Claro. Simplemente notas que hay una presencia ahí que está fuera de cuadro, que no tiene por qué notarse que está. Que es el fantasma del rodaje. Sí, el fantasma del rodaje. Y luego si grabas en un sitio que o bien es una localización natural o es un plato sin insonorizar, pues ya ahí tienes otras cosas. A veces están sin tratar acústicamente los espacios y hay mucha reverberación. Eso amplifica cualquier ruido. O sea, tú estás en un sitio con acústica muerta y si se te cae un alfiler no pasa nada. Pero como estés en un sitio con mucha reverberación y se te caiga un alfiler, parece que se ha caído una silla, ¿sabes? Ajá. Todo rebota mucho más y los ruidos se escuchan mucho más. Bajantes de las cisternas de los pisos superiores. Cada vez que alguien tira de la cadena, si estás en un sitio sin tratar, eso se escucha como cae el agua. Claro. No sé, compresores de aires acondicionados o de motores de equipos de funcionamiento de edificio, cosas que vienen de fuera, tráfico, gente que pasa, Claro. a veces pájaros. O sea, cuando estás en la calle me imagino que ya no está todo el mundo pensando que va a haber ruidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando estás en la calle, tú estás viendo que estás en la calle. Entonces, si está justificado el ruido, por ejemplo, si estás rodando en un parque y oyes algún pajarillo o algo de viento o escuchas a lo lejos un niño jugando, está más o menos justificado. El problema es cuando lo que tú ves en el plano no se corresponde con lo que estás escuchando. Ya. Ahí tienes un problema. O, por ejemplo, estás rodando una serie de época y te pasa un avión. Pues es un poco raro, ¿no? Sí. O sea, si estás grabando una cosa contemporánea y es más rollo documental y justo lo que está diciendo el señor es súper interesante, pues igual dices, no me importa el avión. Ajá. Pero si estás grabando una serie de época, Ya. ¿qué hace un avión ahí? ¿Sabes? Total. O sea, que depende siempre mucho de lo que estás viendo. Claro. ¿Eres partidaria de grabar texto de actor a posteriori si ha habido algún inconveniente? ¿En un wild track te refieres? Sí. No mucho. No mucho. Eso me parece complicado. Lo hacemos, muchas veces. Es como el mal menor. O sea, yo creo que si es necesario hacer un wild track de texto, lo suyo es hacerlo inmediatamente has terminado y has dado por bueno ese plano. Claro. En ese momento se para un segundo, si es que son 30 segundos. Es que lo de que coincida con la boca lo veo súper complicado, ¿verdad? Es ¿verdad? complicado, claro. Y luego el matiz, o sea, tú has dado por buena una toma en la que el actor lo ha hecho de una manera determinada que al director le ha gustado, pero no puedes montar ese audio y ahora yo tengo que grabar un audio muchas veces al final del día. Claro. Que ya no es la misma interpretación, ¿sabes? Sí. Entonces yo soy partidaria de al menos el texto cogerlo siempre de directo. Claro, es que es como los doblajes, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta ver las películas dobladas porque creo que un actor el 100% es con la voz. Sin la voz se va mucha intención del acting. Sí, entonces tiene que ser raro. Escuchando la interpretación del actor de doblaje. Claro. Que no tiene por qué ser la que ha hecho el actor
original y la que el director de la película ha dado por buena. Claro. Con el sentimiento, con la intención adecuada. Es que es una movida. El sonido yo creo que está un poco infravalorado porque lo damos un poco por hecho, ¿no? Sí, de hecho nos pasa que solamente te fijas en el sonido cuando está mal. Ya. Si está bien, es como que pasa totalmente desapercibido. Cuando es molesto, ¿verdad? Sí, cuando está mal, cuando el micro está roto o el audio no suena bien o Claro. no sé, o hay un ruido de micro o cualquier cosa, cualquier fallo que haya en el sonido, entonces eres consciente de que alguien ha estado grabando ese sonido, pero si está todo bien, ya, es que ni te enteras, o sea, es como que no... Claro, va fluido y dices sí, esto... se da un poco por hecho, sí. ¿Cuál es la mayor dificultad a la cual te has enfrentado en un rodaje o en general en cualquier aspecto del sonido? Bueno, a ver, hay una cosa que yo hago mucho que me parece técnicamente bastante compleja, que son los carpool, que es cuando grabas a lo mejor una entrevista en un coche en movimiento, que técnicamente tiene su tela, porque claro, tú te estás moviendo y puede pasar cualquier cosa. Entonces ahí pues intento siempre, por ejemplo, evitar rollo radiofrecuencia. Todo lo conecto a cable, micrófono el espacio, no micrófono las personas. ¿Ah, sí? Sí, micrófono el coche. Y lo hago todo a cable. Dejo el grabador en el maletero y lo único que tengo inalámbrico es mi escucha. O sea, la señal que yo mando desde el grabador al vehículo de control donde estamos toda la técnica, todos los técnicos, es lo único que hay inalámbrico. Porque te haría interferencia tipo como los de las radios de antes que se mezclaban unos sonidos con otros o cómo. Porque si yo aquí, que es donde arrancamos, hago un escaneo del espectro de radiofrecuencia y selecciono una frecuencia que está limpia, a lo mejor allí esa frecuencia no está limpia. Porque eso tú te vas moviendo, te va cambiando el espectro. Ya ves, qué y muchas veces el propio movimiento hace que la transmisión no sea buena. Entonces te puede dar problemas. Por eso al principio sí que lo hacía inalámbrico, cuando empecé a hacer esto. Y luego me di cuenta que cuando yo tenía una pérdida de radiofrecuencia nunca sabía si era de escucha o de grabación. Entonces ahora, desde que lo hago a cable, sé que si tengo una caída de radiofrecuencia es de escucha. Entonces la grabación está bien. Normalmente lo que hago es que llevo una hoja de papel y un boli, me pongo el cronómetro en el móvil, cuando le doy al rec activo el cronómetro y de esta manera tengo una especie de minutado aproximado. Ajá. Y si noto algo raro apunto el minuto y me hago como una lista de puntos de chequeo que cuando se termina la grabación y voy a cortar el grabador tengo que ir al minuto 5:27 porque ahí había un ruido para ver si es un ruido que de verdad se ha grabado o es una interferencia de mi recepción de escucha. Generalmente está todo guay y suele ser pues eso, del envío a mi escucha y la grabación está bien. Ya ves. Pero es que una vez me hice uno desde el País Vasco hasta Madrid. 400 y pico kilómetros grabando. Pues y con las imagínate. baterías, ¿no? Además que... Las baterías de sonido duran mogollón. Sí. Sí, no tenemos ese problema. Yo con las baterías que llevo en mi grabador, que lleva 2, puedo hacer 2 jornadas enteras, sin preocuparme, sí. Y los micros igual. Aparte que al ir a cable ya no tienes petacas, ya no llevas pilas ni nada, o sea que no, las baterías no son un problema. Me ha venido a la cabeza con esto del carpool. Tú veías el carpool karaoke que cantaban los famosos en Estados Unidos. Sí. Eso tiene que ser muy complejo, ¿no? Porque te llevan a Mariah Carey o a Lady Gaga que grita que te cagas, ¿no? ¿Y cómo controlas que no te pete el micrófono? Pues tía, yo ahí sinceramente metería varios micros, o sea, porque claro, luego esa es otra historia. Tienes el grabador en el maletero del coche de escena, tú no puedes estar ajustando a distancia, entonces yo ahí metería 2 micros, uno para cuando habla y otro para cuando canta. Claro. Con la ganancia ajustada de manera diferente. ¿Sabes? Sí. Imagínate de repente. Sí, tal cual. Y tú tirándote los pelos en el coche al lado, ¡no! Tal cual. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial? Porque ahora la utilizamos mucho para post-pro, pero ¿se utiliza para más cosas? Yo en sonido directo creo que no... O sea, no... ¿El autotune se podría considerar inteligencia artificial? No. No, porque detrás del autotunes hay una inteligencia natural decidiendo cuándo pone autotunes y cuándo no. Aunque las últimas tendencias musicales
creo que es un must, ¿no? Tiene que ir siempre, sí o sí. Sí. Pues es que eso era una herramienta para corregir pequeñas variaciones de semitonos de desafinado, pero ahora se ha convertido en una... Sí, una herramienta. En una cuestión de moda, a lo mejor, no sé. La IA a mí me parece una herramienta, tía. O sea, yo sé que la gente está muy asustada a veces con que nos va a quitar el trabajo y tal. Y creo que hay algunos sectores en los que a lo mejor sí que se pierden puestos de trabajo por tener IAs. O sea, por ejemplo, ahora tienes en determinados sectores, no sé, se me ocurren imagínate, programación, ¿no? Informática. Pues si a lo mejor ahora tienes 10 programadores programando, con la IA mañana vas a tener 9 IAs programando y un programador persona supervisando a esas IAs o algo así. Entonces has perdido 9 puestos de trabajo. Pero en mi sector concretamente yo creo que es una herramienta que te facilita las cosas, pero que no creo que vaya a sustituir al trabajo de un profesional. Porque no tiene criterio, tía. O sea, claro, no puede decidir por ti de una forma. Y luego también esto es muy artístico muchas veces. A lo mejor lo mío justamente es más técnico que artístico, pero el trabajo de los técnicos de sonido de postproducción que hacen diseño sonoro, que hacen mezcla, que no sé, eso es muy artístico, como para que lo haga una IA. Te sirve pues para limpiar fondos, si has grabado en un ambiente muy sucio o algo así, ahí sí que te puede ayudar como herramienta, pero tiene que haber una persona chequeando que ese arreglo está bien y que no se ha cargado la voz o no lo sé. Claro, que no la convierta muy robótica. Que no esté muy metálica, claro, sí. Sí, es que nosotros para la primera temporada del podcast lo utilizábamos. Ya que como herramienta está bien. Hombre, te salva bastante, sí. Pero aquí hay una persona dándole al botón de la IA para que lo hagas, ¿sabes? Sí, tenemos a esa persona sentada. Pues eso, es una herramienta para esa persona. Pero en ningún caso es esa persona despedida y haciéndolo solo la IA, ¿sabes? Sí. ¿Alguna vez has escuchado cosas inapropiadas o que se supone que no tienes que escuchar? Porque mogollón. ¿Dices de gente que está microfonada? Sí, por favor, cuéntanos alguna graciosa. Joder, tía. Pues mira, tengo grabados millones de chorrillos, o sea, tengo mi propia librería de chorrillos de pis y de otras cosas, de número 2 también. De número 2, ostras, ¿y tú? También tengo. A ver, no grabado porque en ese momento tú no estás grabando normalmente. Lo tienes grabado sí, aquí en la memoria. Ahí sí que lo tengo grabado. Y luego un mogollón de conversaciones de teléfono que cuando me doy cuenta cierro todo porque es como invasión personal. Y luego pilladas, tía, muchas pilladas. O sea, yo estuve haciendo un programa callejero, que no voy a decir el nombre, pero... íbamos por la calle y era el típico programa de pregunta-respuesta, tal. Había que... O sea, la persona a la que estaba concursando tenía que... Bueno, así lo voy a decir porque se va a saber. Lo sabe, no lo sabe. Ajá. La primera edición que hubo. Claro, el programa consiste en que la persona que concursa tiene que... Le hacen una pregunta y tiene que buscar una persona para que conteste esa pregunta, que lo tiene que saber o lo tiene que no saber, ¿vale? Ajá. Pues hubo una vez que una concursante microfonada, en un momento que estábamos cambiándonos de localización, yo iba con los cascos puestos y de repente la oigo que llama por teléfono al que iba a ser su comodín de teléfono y le dice, oye, si te llamo José, es no lo sabe, y si te llamo Pepe, es sí lo sabe. Y fue como, tía... Oh, wow. Y fue un poco pillada, ¿sabes? Claro, así que pues, de trampilla. un montón de cosas que se supone que no debo escuchar, escucho constantemente. Sí. Entonces eres una persona a la que hay que respetar mucho porque como empieces ahí a contar... Sí, hay que respetarme siempre, sobre todo porque soy persona. También, importante. Pero bueno, luego también los de sonido somos muy discretos, o sea que esto les pasa a todos los de sonido y luego ninguno tiene un canal en no sé dónde contando mierdas, ¿sabes? ¿Te imaginas? Sí, me lo imagino. Podríais hacer un programón en el fondo, ¿eh? Sí, la verdad. Que escuché fuera de su ataque. Sí, off the record. Sí. Molaría. ¿Te apetece hacerlo? No.
A mí me pillaron una vez, que no era mi micrófono, era el de la actriz, que dijeron, joder, ¿este qué te parece? Y digo, está buenísimo, no sé cuántas, no sé qué, y la otra, cállate que tengo. Y digo, ¿me has preguntado tú? Digo, bueno, así ya lo sabes. Porque además era el de sonido, digo, así ya lo sabes. Ah, ¿de verdad? ¿Y qué, acabó en final feliz o algo? No sabemos lo que pasó. No, luego me daba vergüenza, digo, he ido aquí de valiente por la vida y luego... ¿A quién te gustaría que entrevistáramos y qué le preguntarías? Para próximos... Sí. ¿Pero de sonido o en general? En general, de la industria del entretenimiento, de algún sector que te llame la atención o alguien en concreto que admires o que te guste. ¿Pero tiene que ser alguien factible o puede ser alguien...? Puede ser súper no factible y lo intentamos. Joder, es que... ¿Y solo tengo que decirte uno? Es que no, me puedes vienen un decir más montón. De la industria. Ahora mismo no sabría decirte la verdad. O sea, es como que lo pienso y me da curiosidad un montón de cosas, pero no sabría decirte ahora mismo la verdad. O una pregunta al aire para una persona que no conozcas, a ver si la puedo incluir en otra entrevista. ¿De cualquier sector? Sí. Joder, es que no soy una persona muy original, tía. No sé qué decirte. No se me ocurre nada. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Lo siento. No te preocupes. ¿Cómo te ves en un futuro? Pues igual que ahora, pero con más arrugas y canas y tal. Pero siendo sonidista. Sí, yo creo que sí. Muchas veces me planteo reinventarme, pues porque ya tú sabes lo que es el mundo autónomo, que muchas veces estás que no sabes muy bien qué va a ser de ti, o tienes un momento flojo de curro y ya te piensas que el mercado te ha expulsado y ya no quieren saber nada más de ti. Claro. Y entonces empiezas a pensar, pues ¿qué hago? ¿Me hago un curso de fontanería o no sé? Sí. Pero es que no se me ocurre nada que hacer aparte de esto. Ahora mismo esto es lo que más experiencia tengo haciendo, me gusta muchísimo. Creo que lo hago bastante bien y no se me ocurre qué otra cosa podría hacer a nivel profesional. A mí me gustaría seguir siendo sonidista todo lo que pueda, la verdad. ¿Y cómo gestionas el abismo de cuando supuestamente no hay tanto trabajo? Pues yo no lo gestiono bien, pero me ayuda mucho mi pareja, que es un tío que me pone los pies en el suelo mucho. Y me ayuda un montón a darme cuenta de que no me puedo quejar, si es que no me puedo quejar. O sea... Que te va bien, que eres me va bastante bien, o sea, me podría ir muchísimo peor. Entonces, pues mira, si estoy un par de semanas más liberada de curro, en lugar de rayarme, pues vámonos a la sierra y nos damos un paseo con nuestras 3 perritas o algo, ¿sabes? Claro. No sé, un poco de volcarte también en tu vida personal, que a veces se nos olvida que somos personas también. Ya. Que nuestro curro no nos define del todo, ¿sabes? Total. Pues nada, Raquel, muchísimas gracias por venir y contarnos tu universo. Pues nada, gracias por llamarme y darle voz al sonido. Gracias.